Buenos días, iglesia. Espero que hayan tenido una buena semana. Abran sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 14. La verdad es que vamos a ver varios pasajes hoy. Bueno, vamos a tratar de ver varios pasajes hoy. Estaba preparando la predicación y escribía y seguía escribiendo. Entonces es posible que lleguemos a un punto de la predicación que diga, ¿saben qué? Solo vamos a lograr hacer la mitad. Voy a tratar de hacerlo todo, sí, pero si veo que el tiempo no va a ser suficiente, vamos a dejarlo a la mitad. Pero prepárense para irse a 1 Pedro, volver a Hechos y luego irse a 1 Timoteo. Vamos a tratar de cubrir todos esos pasajes hoy. Y si no lo logramos, pues no importa. El domingo pasado hablamos sobre la iglesia. Y hoy vamos a seguir hablando sobre la iglesia. Y el siguiente mes y medio vamos a seguir hablando sobre la iglesia. El domingo pasado vimos que la iglesia es un pueblo regenerado, que es un pueblo dedicado a Dios. Y nombramos varias maneras en que el pueblo es dedicado a Dios. Es una comunidad estrecha, hay lazos íntimos, hay amistades íntimas, es una fraternidad, hay una cercanía en el cuerpo de Cristo que debe de haber. Y es un pueblo local y global, en el sentido de que esta es una congregación local, un grupo, una asamblea de cristianos que se reúne cada domingo, pero también está la iglesia global, en el sentido de que hay una sola iglesia, hay una sola esposa y novia de Cristo, y esa es la iglesia global que está compuesta por todos los cristianos en el mundo. Y todo lo que es verdadero sobre la iglesia local debe ser verdadero sobre la iglesia global. La cercanía, la fraternidad, la dedicación a Dios. Además de eso, lo que vimos el domingo pasado, hay ciertas provisiones que Dios ha hecho para su iglesia que son indispensables. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Una de las cosas que Dios ha proveído para la iglesia que son indispensables para la salud de la iglesia. Leamos Hechos 14, comenzando en el versículo 21. Hechos 14, comenzando en el versículo 21. Dice la palabra. Por cierto, un poquito de trasfondo. Lo que vamos a leer es el final del primer viaje misionero que Pablo hizo. Solo para que tengan un poco de contexto. Pablo había ayudado a plantar una iglesia en Antioquía llena de puros gentiles. La primera real iglesia que se había plantado llena de puros gentiles, no judíos, llena de puros gentiles, porque hubo algunos judíos que realmente se atrevieron a compartir el evangelio con los griegos, y de ahí nació la iglesia en Antioquía, y de ahí esa iglesia gentil sirvió como la base de misiones de la iglesia primitiva, de donde salía Pablo y regresaba, y volvía a salir a otro viaje misionero y regresaba. Bueno, al final de su primer viaje misionero, él ya había pasado por varias ciudades predicando el evangelio, haciendo varios discípulos, pero había algo que faltaba. Había algo que Pablo no logró hacer en la primera pasada, porque lo habían sacado. La mayoría de las veces se tuvo que ir por persecución, lo estaban tratando de matar o cosas así, y dejó algunas cosas sin hacer. Entonces, de regreso, pasó por todas las ciudades otra vez, y eso es lo que vamos a leer. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, las ciudades en las que ya había plantado iglesias. Versículo 22. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué fue a hacer a esas ciudades nuevamente? Fue fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia,
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, Pablo, sabiendo que dejó algunas cosas sin hacer, regresó a todas las ciudades. ¿Y qué fue lo que hizo? Los alentó y los exhortó a que perseveraran en la fe, a que no se dieran por vencidos. Y les recordó, miren, las persecuciones que van a enfrentar son completamente normales. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador y Rey fue perseguido hasta el punto de muerte sobre la cruz. Si nuestro Maestro, Salvador, Rey y Dios fue perseguido y fue hasta llevado a la cruz, ¿quiénes somos nosotros para pensar que como siervos no vamos a recibir el mismo trato? Jesús mismo dijo esas palabras de otra manera. Pero Pablo dice, desde un principio les dice, miren, no nos engañemos. Es necesario pasar por muchas tribulaciones y persecuciones para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque a nuestro Rey también lo persiguieron y lo abusaron. Entonces, ustedes, iglesia, esperen el mismo trato. Pero ¿qué hizo después de eso? Versículo 23. Después de eso, asignaron ancianos en cada iglesia. Oraron, ayunaron y escogieron a personas dignas de ser ancianos. Cuando hablamos de ancianos estamos hablando de pastores. Instalaron a pastores en cada iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la salud de la iglesia depende de que haya buen liderazgo en la iglesia. El liderazgo es importantísimo, es imprescindible para la vida de la iglesia. Líderes son un regalo que Dios ha dado a la iglesia. Escuchen lo que dice Efesios capítulo 4. No se vayan ahí. Si quieren lo apuntan. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice: Y Dios dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos das estos maestros, estos líderes, estos dones, estos apóstoles? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pablo dice, maestros, apóstoles en ese tiempo, pastores, todos estos son regalos de Dios para la iglesia. ¿Para qué? Para que les enseñen la palabra, para prepararlos, para equiparlos para la obra del ministerio, dice Pablo. La obra del ministerio no le pertenece al pastor ni a los pastores. La obra del ministerio le pertenece a la iglesia en conjunto. El trabajo le pertenece a la iglesia, no solo a los pastores. Pablo dice, sí, es para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que estos regalos van a estar en pie hasta el día en que Jesús regrese y lleguemos a esa unidad de la fe y el conocimiento pleno, o sea, completo del Hijo de Dios. Pero eso también significa que es la tarea de los pastores y maestros y líderes ayudar a la iglesia a llegar a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Líderes son un regalo que Dios le ha dado a la iglesia para que ella madure y se convierta en la iglesia que Dios quiere. Por eso Pablo se aseguró de regresar a todas las iglesias y designar, establecer, instalar a pastores en cada una. Por cierto, esta es la razón por la que nosotros tenemos cuidado de cómo hacemos nuestros viajes misioneros. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la iglesia en Brook Hills. Nosotros tenemos mucho cuidado en cómo hacemos viajes misioneros. Cuando hacemos viajes misioneros, es importantísimo que siempre queden líderes que se encarguen de ayudar a los nuevos creyentes a madurar. Sea donde sea que vayamos, siempre tiene que quedar alguien designado a ayudar a madurar a los nuevos creyentes que quedaron después del viaje misionero. O sea, discipulado.
Ahora, esto puede significar una de dos cosas. O mandamos a gente a ese lugar a largo plazo o tal vez mediano plazo por varios meses para que se queden ahí por un tiempo significativo, discipulando a la iglesia, discipulando a los nuevos creyentes y preparándolos para seguir madurando. Si las personas no se pueden ir por mucho tiempo, es importantísimo encontrar a personas ahí que puedan quedarse encargadas de ese grupo de cristianos, ese grupo nuevo de cristianos. Si no, lo único que estamos haciendo es ayudar a que la gente se convierta y después les decimos, ok, nos vemos, ahí que les vaya bien. Sin discipulado, sin manera de ni siquiera saber cómo madurar ellos mismos. ¿Quién les va a enseñar a leer la Biblia? ¿Quién les va a enseñar a orar? Cosas básicas. Por eso es importantísimo que tengamos cuidado de cómo hacemos viajes misioneros, especialmente los que son a corto plazo. Estamos hablando de 7 días, 9 días. ¿Por qué? Porque en 9 días puede que podamos compartir el Evangelio, gente se convierta a Cristo, pero si no queda nadie ahí para discipularlos, no estamos terminando el trabajo. Líderes son importantísimos para la salud de la iglesia. Por eso es bueno siempre trabajar con iglesias locales en el lugar donde uno va. Por eso Brook Hill siempre busca a iglesias o por lo menos a personas a las que pueden dejar a cargo para cuando la gente vuelva del viaje misionero. O si no, como ya dijimos, mandan a misioneros a mediano plazo o a largo plazo. Pero el punto es que el liderazgo es esencial para la iglesia. Son un regalo de Dios y Dios ha dicho que son necesarios. Pero puede que alguien me diga, ¿un regalo de Dios? No me hagan reír, por favor. He visto una y otra vez cómo pastores y líderes de iglesias abusan de su autoridad, abusan de la iglesia, roban a la iglesia y la engañan. Y mi respuesta a esas personas es que tienen toda la razón. ¿Sí? Es cierto. Hay muchos líderes, hay muchos pastores que yo he escuchado cómo abusan del rebaño de Dios, cómo roban de la iglesia. Pero cada líder que abusa a la iglesia de esa manera, por cada líder que abusa de la iglesia de esa manera, hay docenas de otros líderes y pastores que no lo hacen. Lo que pasa es que lo único que escuchamos son las cosas malas que pasan. Cuando las cosas se hacen bien, no se escuchan. A mí me gusta bromear con la gente que hace el trabajo audiovisual. Con ellos no lo he hecho mucho, pues de vez en cuando les digo eso, pero el único momento en que la gente se da cuenta que ellos están ahí arriba es cuando algo sale mal, ¿verdad? Cuando todo corre bien, ay, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está Antonio? Nadie piensa en Antonio ni en Miguel cuando todo está saliendo bien. Cuando todo sale mal, ¿qué están haciendo esos dos ahí arriba? Que no están poniendo atención. Así es igual con los pastores. Cuando las cosas salen mal, cuando las cosas andan mal, todo el mundo ahí anda hablando. ¿Vieron lo que hizo tal y tal cual? Pero cuando las cosas se hacen bien, no son muchos los que hablan de eso. Pero sí, tienen razón. Hay líderes y hay pastores que abusan del rebaño, que abusan de la iglesia, que roban de ella. Y son los líderes fieles los que reciben la mala reputación por eso. Pero esto nos lleva al siguiente punto. Los líderes no tienen autoridad absoluta. Los líderes no tienen autoridad absoluta. Escuchen lo que Santiago capítulo 3 versículo 1 dice. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Lo voy a leer otra vez. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes. Uno pensaría que Santiago diría, oye, a ver, por favor, necesitamos más maestros, vénganse, ayuden con la enseñanza. Pero Santiago dice, no traten de hacerse maestros todos. No corran a tratar de enseñar la Biblia a todos ustedes. ¿Saben por qué?
Porque nosotros vamos a tener que pasar por un juicio más severo. ¿Por qué? Porque ser un maestro es una posición de liderazgo. Con el liderazgo viene un juicio más severo ante Dios. Todo líder tiene que responder a Dios por cómo lideró. Si abusan de su autoridad y hacen cochinadas como las que hemos escuchado, van a tener que enfrentarse a Dios, van a tener que estar frente a Dios y tener que darle cuentas por esas cosas que hicieron. La única autoridad que líderes tienen en la iglesia es la que la palabra permite, la que la palabra da a los pastores. De ahí no tienen autoridad. La única autoridad que un pastor o líder tiene es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no tienen nada. Si el líder les dice que hagan algo que va en contra de las escrituras, o que desobedece las escrituras, o que no se alinea con las escrituras, no tiene autoridad para decirles eso. No tiene autoridad para pedirles que hagan eso. Obviamente esto significa que la gente tiene que tener la palabra, tiene que conocer la palabra, tiene que conocer las escrituras, para que no sean engañados por falsos líderes o líderes abusadores. Si ustedes no quieren a un líder que los vaya a engañar, entonces conozcan bien la palabra de Dios, léanla, estudienla. Busquen a líderes que reflejen el carácter necesario que la Biblia pide. Nadie va a ser perfecto, eso lo sabemos, nadie. Pero hay más que suficiente en la palabra para poder buscar y escoger a líderes que demuestren un carácter cristiano a un grado mayor que otros, a un grado necesario para el liderazgo. Esto también significa que los líderes tienen que conocer bien la palabra, tanto para que lideren bien y no abusen de su autoridad, como también para que no tengan que ser juzgados por Dios por cómo maltrataron el rebaño, por cómo abusaron de su autoridad, por cómo guiaron a la iglesia en una dirección que no era correcta. La iglesia tiene que conocer la palabra y los líderes tienen que conocer la palabra. Los líderes no tienen autoridad absoluta, pero sí son esenciales para la iglesia. Así que veamos los dos tipos primordiales de líderes que vemos en el Nuevo Testamento. Los dos tipos primordiales de líderes son pastores y diáconos. Y el papel de cada uno es diferente. Vamos a tratar de ver las dos posiciones hoy. Pero puede que me dilate mucho con los pastores y no podamos llegar a los diáconos. En el Nuevo Testamento vemos a bastantes personas que son importantes. Ya lo leímos ya se los leí en Efesios capítulo 4, que Pablo menciona a varios. Menciona a apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. Pero aunque hay otras personas que sí son importantes, como esos, apóstoles, maestros, profetas, etc., en todas las listas de gente importante en la iglesia, son los ancianos y los diáconos los que sobresalen como líderes. Los que sobresalen como dos grupos de personas, dos grupos de líderes que son primordiales para que la iglesia se mantenga saludable y funcione bien. En Filipenses 1:1, por ejemplo, Pablo saluda a toda la iglesia, pero hace mención especial de los pastores y los diáconos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, incluyendo a los obispos, o sea, pastores y diáconos. Pastores, diáconos, ancianos, todos los tres son títulos para el mismo grupo de gente, pastores. Luego en 1 Timoteo capítulo 3, que es donde Pablo da una gran lista de requisitos para los pastores y los diáconos, menciona a esos dos grupos especiales, pastores y diáconos. Así que demos un vistazo panorámico sobre lo que la palabra dice sobre estos pastores y diáconos. Abran sus Biblias a 1 Pedro capítulo 5. Vamos a ver cómo pastores son líderes que sirven a la iglesia. Pastores son líderes que sirven a la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5,
comenzando en el versículo 1. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, o sea, a los pastores entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, de acuerdo con la voluntad de Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán la corona de gloria que no se desvanece. Pedro menciona varias cosas que los ancianos, o sea, pastores, deben hacer. Esto no es una lista exhaustiva. O sea, hay más cosas que los pastores tienen que hacer, hay muchas cosas que no aparecen en esta lista, pero esto nos da una buena idea de la tarea de los pastores. Pedro le dice a los pastores que pastoreen el rebaño de Dios entre ellos. Lo primero que debemos notar es que el rebaño le pertenece a Dios, no a los pastores. El rebaño le pertenece a Dios, no a los pastores. Obviamente con el tiempo el pastor comienza a conocer el rebaño y lo comienza a amar y hasta comienza a sentir un celo piadoso y bueno por el rebaño. Por ejemplo, yo he estado pastoreando a los jóvenes ya por 4 años prácticamente y yo siento un gran amor por el grupo de jóvenes. Yo siento en cierta manera un celo por ellos. Yo siento que son míos. No en el sentido de que son míos y no le pertenecen a nadie más, porque yo sé que le pertenecen a Dios y no son míos. Él me los ha confiado por un tiempo, pero ahora que tengo muchas más responsabilidades, parte de las responsabilidades es encargarme más de la parte de los adultos, no tanto de los jóvenes ya. Cuando me dijeron eso la primera vez, me sentí bastante triste, porque por ese celo, por ese amor que tengo por los jóvenes, yo siento que son mi familia. Así como Pablo, el apóstol Pablo, hablaba de sus discípulos Tito y Timoteo como sus hijos. Pablo era como su padre espiritual y ellos eran como sus hijos espirituales. Asimismo, yo siento que tal vez no son mis hijos, pero como que son mis hijos, hermanos, familia. Es difícil de describir, pero tengo un amor por ellos que no puedo explicar. Y ese es un celo piadoso que crece en el corazón del pastor a medida que van conociendo al rebaño, a medida que van conociendo a la iglesia. Y en ese sentido sí es bueno pensar, bueno, sí, la iglesia le pertenece a los pastores, pero en otro sentido, para nada. La iglesia le pertenece a Dios, el rebaño le pertenece a Dios. Nunca hay que perder de vista, pastores, de que el rebaño le pertenece a Dios. Esto sirve de advertencia. Nosotros los pastores no somos nada más que siervos de Dios. Siervos de Dios, y Dios en su sabiduría y en su misericordia ha dicho: pastores, les estoy confiando a mi iglesia. Les dejo a mi iglesia en sus manos. No puedo describir ese tipo de responsabilidad. Que Dios diga: mi esposa, mi novia, se las dejo en sus manos hasta el día en que yo regrese y lo haga todo bien nuevamente. Eso es lo que Dios le está diciendo a los pastores. Les confío a mi esposa por este tiempo. Cuídenla, protéjanla. Ay de aquel pastor que abuse de la iglesia. Ay de aquel pastor que abuse de la esposa y novia de Dios.
¿Qué piensa? ¿Qué le va a decir a Dios cuando se enfrente a Él y le tenga que dar cuentas de cómo abusó y robó de su esposa? Pobre de aquel pastor, pobre de aquel líder que se atreva a tocar a la iglesia de esa manera. Es algo horrendo tener que enfrentarse a Dios vivo y viviente y tener que darle ese tipo de cuentas. Lo segundo que notamos es que Pedro le dice a los pastores que deben pastorear al rebaño. Versículos 2 y 3 son una lista de actitudes que Pedro dice que deben caracterizar al pastoreo del rebaño. Voy a leerlo otra vez. Si quieren, lean conmigo. Versículos 2 y 3. Pedro les dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, de acuerdo con la voluntad de Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Pedro dice que deben velar por el rebaño, o sea, cuidar y vigilar al rebaño. Los pastores de verdaderas ovejas, o sea, de los animales, de las ovejas que son animales, hacen todo por el rebaño. Lo guían a prados verdes para que se alimente el rebaño. Lo guían a ríos, a aguas para que tomen. Lo mantienen al rebaño junto para que ninguna oveja se pierda. Y si una oveja se comienza a extraviar, el pastor la va a buscar y la trae de nuevo junto con el resto del rebaño. Si un animal ataca al rebaño, ¿qué hace el pastor? Se pone frente al animal, el rebaño está atrás y comienza a pelear con el animal, defendiendo al rebaño. Y el pastor se asegura que el rebaño se mantenga saludable. Eso es lo que pastores hacen con sus rebaños. El Nuevo Testamento usa esta metáfora muchísimo para hablar de la iglesia y de sus pastores. Jesús mismo lo usó muchísimo, usó esa metáfora muchísimo. Ellos tienen que cuidar a la iglesia en todas estas maneras, alimentándola con la palabra, ayudando a mantener a la iglesia unida, ayudar a que regresen los que se están descarriando, defender a la iglesia de falsos maestros y doctrinas falsas que pueden venir de otros lugares, y ayudar a mantener a la iglesia saludable, o sea, con buena doctrina, limpia de pecado y obedeciendo la palabra de Dios activamente. Esa es la tarea de los pastores. Eso significa velar por el rebaño. Pastores deben velar por el rebaño y pastores deben pastorear voluntariamente. Voluntariamente. No por obligación, sino voluntariamente. La verdad es que hoy en día nunca he escuchado de una situación en la que han obligado o presionado a alguien a ser pastor. Puede que tal vez suceda, yo nunca lo he escuchado, pero obviamente en ese entonces pasó porque Pedro está diciendo: no hagan eso. No presionen a un hombre a ser su pastor. Él lo tiene que hacer voluntariamente, tiene que salir de su corazón. Por eso hablamos de un llamado de Dios. Porque si no hay un llamado de Dios para ser pastor, no está ahí para ser pastor. Tal vez hay un deseo de designar pastores para cada iglesia porque, pues como todo estaba comenzando y sí era necesario liderazgo, sentían la necesidad de presionar a alguien porque había que tener a un pastor. Pero si se fijan, Pablo antes de designar a alguien dijo, ayunaba y oraba antes de asignar a alguien. Y Pablo advierte a Timoteo de no simplemente imponer manos sobre cualquiera, que no tiene que ser nuevo creyente. No hay que presionar a personas, a hombres a ser pastores. Tienen que hacerlo voluntariamente. Tenemos que tener cuidado de realmente escoger a personas que están llamadas por Dios al ministerio pastoral. Y esto requiere de oración y evidencias del llamado. Personas que asumen un cargo pastoral tienen que sentir una paz. Tienen que sentir una paz de que realmente están llamados a hacerlo, asumiendo una posición que el Señor quiere que tomen.
Y lo mismo vale para cualquier persona en liderazgo realmente. Ore y pídale al Señor que le muestre realmente si Él quiere que esté en un cargo de liderazgo, que lo guíe en todo el proceso. Y si no hay paz, puede que no sea la voluntad de Dios que esté en esa posición. Pastores también deben pastorear de acuerdo con la voluntad de Dios. Nuevamente, la única autoridad que tiene un pastor es la que tiene dentro de los límites de lo que la palabra le permite. El pastor debe guiar a la iglesia a seguir la voluntad de Dios. No su voluntad, sino la voluntad de Dios. Si el pastor está llevando a la iglesia en otra dirección, entonces hay que buscar cómo corregir esa situación. Ya sea yendo al pastor y hablando con él y tratando de ver qué es lo que está pasando. Tal vez involucrando a otros pastores, si es posible, eso sería la mejor opción. Y si no, pues entonces involucrar a otros líderes para hablar con el líder y ver qué es lo que está sucediendo. Ustedes como iglesia, como congregación, tienen todo y completo derecho de ir a uno de sus pastores en amor y decirle que algo anda mal. Todo el derecho. Solo por ser pastores no significa que estamos sobre un pedestal y que ustedes no nos pueden tocar, ni hablar, ni nada. No. Nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Y ustedes como iglesia, como la esposa de Cristo, tienen todo el derecho de venir a nosotros y pedirnos cuentas en cierto sentido. Y decir, oye, ¿qué está pasando, Josué? La palabra dice tal cosa, pero aquí veo que estamos haciendo tal y tal cosa. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Tienen todo el derecho de hacerlo. La palabra de Dios es lo que va a guiar ese tipo de conversaciones. Tanto la actitud como con la que van a venir al pastor, como también lo que van a decir. Todo es en amor. A menos que el pastor o el líder se muestre orgulloso, entonces en ese caso pues hay que tomar otras medidas, pero pues espero que si la persona está en ese cargo de liderazgo tenga la humildad de escuchar ese tipo de corrección. Pastores deben pastorear con sincero deseo. Con sincero deseo. No por avaricia de dinero, dice la palabra, sino con sincero deseo. ¿Con sincero deseo de qué? No por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Basado en el resto de la palabra de Dios, creo que es sincero deseo de complacer a Dios en el trabajo pastoral. Y también sincero deseo de cuidar con amor a la iglesia. Si la persona quiere ser pastor simplemente porque piensa que es dinero fácil, está viviendo en pecado, está pensando de manera pecaminosa y no está llamado al pastorado. Si la persona simplemente quiere ganarse dinero fácil, está mal. Está en una línea equivocada de trabajo. No es que sea malo pagar a los pastores, o sea, hasta Pablo dice que el trabajador es digno de su salario. Y eso es específicamente hablando de los pastores. Pero si el deseo de la persona, el deseo primordial de la persona para entrar a un cargo de liderazgo es para que le paguen, algo anda mal. Eso se llama avaricia por el dinero. Pero si el dinero es lo primero en la mente de las personas, algo está mal. Lo primero debe ser el llamado del Señor a ser pastor o líder. Lo primero debe ser el amor por el rebaño. El dinero nunca debe ser la motivación determinante para entrar al ministerio de Dios. Esa sería una motivación increíblemente vergonzosa y pecaminosa en lo que concierne la palabra de Dios. Y finalmente, para terminar con los pastores, deben liderar como ejemplos, no como dictadores. Dice la palabra, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño.
he escuchado tantas veces cómo pastores controlan a la iglesia de Dios. Y digo la iglesia de Dios a propósito, porque basado en cómo se comportan estos pastores, sienten que la iglesia es su propio reino, que la iglesia les pertenece a ellos para hacer lo que les dé la regalada gana. Dios es el rey de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia. Y el reino le pertenece a Dios, no al pastor. Pero una y otra vez escucho cómo iglesias se dejan controlar por sus pastores autoritarios. Y lo que me da tristeza es que esto lo escucho más que nada entre los pastores hispanos. Una y otra vez escucho cómo pastores hispanos hacen esto. Me enoja increíblemente escuchar que de ese tipo de pastores, porque muchas veces también son abusivos y se aprovechan de la iglesia. No solo son autoritarios y le dicen a todo el mundo qué hacer, sino que abusan y roban. Casi siempre cuando me cuentan de ese tipo de situaciones, me quedo bastante callado, porque si digo algo, quién sabe qué va a salir de mi boca. Ser pastor no es licencia para controlar a la iglesia. No es permiso para decirle a las ovejas dónde ir, qué hacer, ni cómo hacerlo. Usted haga tal cosa, usted haga lo otro, y no se atrevan a faltar, o si no las brasas del infierno los están esperando. Todavía se atreven a usar frases bíblicas para amenazar y engañar a la gente para que los obedezcan. Vergüenza deberían tener. ¿No saben que la iglesia es la novia y esposa de Dios? Ay de esos pastores cuando tengan que enfrentarse a Dios, cuando le tengan que dar cuentas. Pobre de ellos cuando le tengan que explicar a Dios por qué abusaron y amenazaron a su esposa. Me entristece saber que las iglesias tienen pastores así. Aunque parte de mí se enoja con la iglesia también, porque la iglesia debería saber. Cuando ese tipo de cosas suceden, lo que están demostrando es ignorancia de las Escrituras. Si la iglesia leyera la Biblia, sabrían inmediatamente que su pastor no está haciendo lo que debe. Así que les digo a ustedes, iglesia en Brook Hills, congregación hispana de la iglesia en Brook Hills, no sean ovejas tontas. No sean ovejas tontas. No sean ignorantes. Lean y conozcan la palabra de Dios. Conozcan la palabra de su Dios y les aseguro que ningún pastor nunca los va a poder abusar. Nunca. El momento en que su pastor los comience a abusar, se pueden levantar y decir, esto es lo que la palabra dice. Conozcan la palabra, iglesia. Y al mismo tiempo ayúdenle a esas otras iglesias, a esos otros cristianos a darse cuenta de su situación, que están en una situación abusiva y que esa no es la manera en que se lidera a la iglesia de Dios. Pastores no deben ser dictadores, más bien deben ser ejemplos para el rebaño. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de Cristo. Ejemplo de Cristo. El versículo 4 dice que Jesús es el pastor supremo. Léanlo. Cuando aparezca el pastor supremo, recibirán la corona de gloria que no se desvanece. ¿Quién es el pastor de pastores? Jesús. Así como Jesús es el sumo sacerdote, así mismo es el sumo pastor en ese sentido. Pero a Jesús no lo vemos siendo un dictador, no lo vemos abusando a su iglesia, a su esposa. Jesús ama a su iglesia, la cuida, la guía con paciencia y amor, la corrige cuando es necesario y a veces la corrige severamente, pero no la abusa, no la abusa. Jesús demuestra un amor sacrificial hasta el punto de dar su vida para el perdón de sus pecados. Ese es el tipo de pastor que Jesús es. Y ese es el tipo de pastor que todos los pastores deben de ser, que todos los pastores son llamados a ser. Pastores deben poder decir como Pablo, síganme así como yo sigo a Cristo.
síganme a mí así como yo sigo a Cristo. No síganme a mí porque yo les digo que me sigan. No es fácil. No es fácil ser pastor como Cristo es pastor. Demanda un sacrificio y amor increíble. Demanda un pastoreo que es servicial a los demás. Un pastor debe ser un líder que sirve a la iglesia. Preparando esta predicación vi varias áreas en las que me falta mucho. Me falta mucho para poder decir que estoy pastoreando así como Cristo pastorea. Hay muchas áreas que tengo que mejorar, áreas en las que tengo que aprender, áreas en las que necesito estar más dispuesto a sacrificar para la iglesia. La verdad es que si un pastor escuchando esta predicación dice, no, yo estoy bien, está ciego. Si un pastor escuchando esta predicación se atreve a decir, estoy bien, no conoce al Señor Jesús. No en el sentido de que no lo conoce, en el sentido de que no tiene relación con Él, sino que no conoce el tipo de pastor que es Jesús. Porque es imposible ser un pastor como Jesús. Pero es lo que debemos tratar de ser los pastores. Pastores terrenales siempre tenemos que aprender y madurar más y más. Aprender y madurar más y más en nuestro pastoreo. Por eso, oren por sus pastores, iglesia. Sus pastores no son perfectos. A sus pastores les falta mucho todavía. Aunque han pasado décadas en el ministerio, siempre hay algo, siempre hay un área en la que uno puede mejorar. Siempre hay un área en que uno puede aprender, madurar más. Siempre. No creo que llegue un día en que yo realmente pueda decir, llegué, ya estoy bien madurito, soy igual que Jesús, estoy pastoreando igualito a Jesús. No, hasta les da risa, porque da risa. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Jesús? Oren por sus pastores. Ellos necesitan de Dios y de la iglesia, para poder seguir madurando y creciendo y perseverando en su caminar. Y siempre recuerden que aunque sus pastores terrenales no son perfectos y les falta mucho por aprender, su pastor celestial es el que está en control de todo. Su pastor celestial es el que está al mando. Él es el capitán. Confíen en Él, iglesia. Confíen en su Dios, Rey, Salvador y Pastor, Jesús. Creo que nos vamos a detener aquí. Porque si comienzo con los diáconos, no terminamos. Ahorita la banda va a subir y el pastor va a pasar adelante porque vamos a celebrar la cena. Vamos a celebrar la cena del Señor, recordando el sacrificio y el amor que nuestro pastor celestial ha dado y mostrado. Así que al celebrar este recordatorio, el recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, recordemos quién es nuestro pastor. Recordemos el tipo de pastor que es Jesús y confiemos en Él.